El momento en que entré a la oficina, el aire estaba cargado de tensión. Mi corazón se aceleró al ver a Eric, mi jefe, apoyado casualmente contra su escritorio, sus ojos fijándose en los míos con una intensidad que me hizo contener la respiración. Casi podía sentir la electricidad entre nosotros, chisporroteando en el silencio que nos rodeaba. Los recuerdos de Tom, mi esposo, se deslizaron por mi mente como sombras. La imagen reconfortante de él durmiendo en casa contrastaba fuertemente con la adrenalina que recorría mis venas. ¿Qué estoy haciendo aquí?, me susurré a mí misma, una pregunta que se sentía a la vez emocionante y aterradora. La mirada de Eric parecía llamarme, una mezcla de desafío y deseo, retándome a cruzar una línea invisible. Pude ver la ligera sonrisa en sus labios como si supiera el efecto que tenía en mí. «Hola, ¿estás bien?», preguntó levantando una ceja sacándome de mis pensamientos. «Sí, solo estaba perdida en mis pensamientos», respondí, forzando una sonrisa que se sentía más como una máscara. Podía sentir mis mejillas sonrojarse bajo su mirada. Dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros, y pude oler su colonia, una mezcla embriagante que me hizo dar un vuelco en el estómago. «Sabes, necesito ayuda con este proyecto, creo que serías perfecta para ello». Sus palabras quedaron en el aire, pesadas con implicaciones. Podía sentir mi pulso acelerarse, el éxtasis de lo prohibido, envolviéndome como una cálida manta. Tenía que tomar una decisión y en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Recuerdo ese día vívidamente, el aire espeso con tensión cuando entré en la oficina. El zumbido de las luces fluorescentes parecía amplificar el latido de mi corazón. Ahí estaba él, Eric, mi jefe, apoyado casualmente contra su escritorio, su presencia magnética e indudablemente provocadora. Mi mente corría mientras pensaba en Tom, mi esposo, que estaba en casa sin sospechar nada. El contraste entre los dos mundos se sentía como un cuchillo afilado, cortando a través de la realidad mundana que había conocido. Eric me miró y sentí una descarga de electricidad pasar entre nosotros. Su mirada era intensa, una mezcla de desafío y deseo que despertó algo profundo dentro de mí. Era como si silenciosamente me estuviera haciendo una pregunta que no podía articular del todo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», me pregunté, la pregunta resonando en mi mente, ahogando los pensamientos racionales que me instaban a retroceder. El día había comenzado como cualquier otro, lleno de reuniones e informes, pero entonces todo cambió cuando Eric me pidió que me quedara hasta tarde. «Necesito tu ayuda con el proyecto», dijo, su voz baja e invitante. Había algo en la forma en que me miraba que hizo que mi pulso se acelerara. Dudé por un momento mirando el reloj, sabiendo que debería dirigirme a casa, pero la curiosidad y algo más me obligaron a aceptar. A medida que los minutos se convirtieron en horas, la oficina se fue vaciando, dejándonos solo a nosotros dos. El silencio entre nosotros se sentía cargado, lleno de palabras no dichas. Cuando finalmente Eric se volvió hacia mí, una sonrisa genuina se extendió por su rostro. «No pensé que realmente te quedarías», dijo, y sentí una oleada de calidez. «Yo tampoco», respondí, mi voz apenas un susurro. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde hace años. Hablamos de todo, desde el trabajo hasta nuestras vidas fuera de la oficina. Me encontré riendo más de lo que lo había hecho en mucho tiempo, el sonido resonando en la habitación vacía. Cuanto más hablábamos, más me sentía atraída por él. Era muy consciente de la forma en que se inclinaba más cerca, el calor que emanaba de su cuerpo dificultándome concentrarme. «¿Alguna vez te sientes atrapada?», preguntó de repente, sus ojos buscando los míos. «Atrapada», repetí sorprendida. «Sí, como si estuvieras viviendo la vida de otra persona», dijo, y sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿Cómo podría saberlo?», asentí lentamente sin saber cómo responder. «A veces», admití, mi voz temblando ligeramente. Sonrió, una mirada de comprensión cruzando su rostro. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Es difícil liberarse, ¿verdad?». En ese momento algo cambió entre nosotros. El aire se volvió denso y ya no podía ignorar la química que chisporroteaba en el espacio. Sentí un aleteo en mi estómago, una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba cruzando una línea, pero la emoción de todo era embriagadora. «Vamos, salgamos de aquí», sugirió Eric de repente, su voz baja y tentadora. Dudé, mi mente corriendo con pensamientos de Tom, de la vida que había construido, pero el deseo de explorar esta conexión, de ver a dónde podría llevar, era demasiado fuerte para resistirse. «Está bien», me encontré diciendo, mi corazón acelerado. Mientras salíamos al fresco anochecer de Chicago, me sentí viva de una manera que no lo había estado en años. Las luces de la ciudad brillaban a nuestro alrededor, y con cada paso podía sentir el peso de mi vida normal deslizándose.
Caminamos lado a lado, el aire entre nosotros denso con una tensión no dicha. ¿Quieres tomar algo?, preguntó mirándome de reojo. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. Parte de mí gritaba para retroceder, para correr a casa con Tom, pero otra parte estaba emocionada por la emoción de lo desconocido. Encontramos un pequeño bar cercano, tenuemente iluminado y lleno de risas y charlas. Cuando nos acomodamos en nuestros asientos podía sentir el calor que emanaba de él, un atractivo magnético imposible de ignorar. Hablamos de trabajo, nuestras voces se mezclaban con el ruido de fondo, pero todo lo que podía concentrarme era en la forma en que me miraba. Cada mirada se sentía como una promesa, un acuerdo silencioso de que algo estaba a punto de cambiar. ¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí?, preguntó Eric, inclinándose más cerca. Negué con la cabeza, mi corazón latiendo rápidamente. No lo hice. Sonrió y en ese momento todo volvió a cambiar. La química era innegable, el aire espeso con anticipación. Podía sentir mi respiración acelerarse cuando se inclinó aún más cerca, nuestros rostros a solo pulgadas de distancia. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, extendió la mano rozando sus dedos contra los míos. El toque envió una ola de electricidad a través de mí, encendiendo cada terminación nerviosa. Lo miré a los ojos y por un momento el resto del mundo desapareció. ¿Estás segura de eso?, preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Dudé, pensamientos de Tom parpadeando en mi mente, pero el deseo de abrazar este momento me abrumó. No lo sé, admití, mi voz temblando, pero quiero averiguarlo. La tensión entre nosotros se rompió y en un instante estábamos perdidos el uno en el otro. El beso fue suave al principio, tentativo, pero rápidamente se profundizó, encendiendo un fuego que había enterrado durante demasiado tiempo. Me sentí viva, el éxtasis del momento lavándome como una ola. Cuando nos apartamos lo miré a los ojos y supe que nada volvería a ser igual. La decisión de quedarme tarde me había llevado por un camino que nunca había anticipado, y mientras estaba sentada allí atrapada entre 2 mundos me sentía a la vez emocionada y aterrorizada por lo que se avecinaba. Entré en la oficina y el aire se sentía espeso con tensión. Era el tipo de momento en el que todo parecía detenerse y mi corazón se aceleró al ver a Eric, mi jefe. Estaba apoyado casualmente contra su escritorio, luciendo el hombre seguro que siempre había admirado. La forma en que su camisa se ceñía a él, sus ojos brillando con picardía, me envió un escalofrío por la columna. Los recuerdos de Tom, mi esposo, se deslizaron por mi mente, pero se sentían distantes y apagados, comparados con la adrenalina que recorría mi cuerpo. Hola, dijo Eric, su voz suave e invitante. Podía sentir su mirada en mí, y era como si me desafiara a acercarme más. Dudé, una parte de mí gritaba que debía darme la vuelta y alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Estaba atrapada entre 2 mundos, la comodidad familiar de mi hogar y la emocionante incertidumbre que Eric representaba. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé, mi mente corriendo. Podía ver el rostro de Tom en mi mente, su sonrisa fácil, el calor de su abrazo. Pero allí estaba yo, atraída por un hombre que hacía que mi corazón latiera de una forma que no había sentido en años. El contraste era impactante y sin embargo no podía sacudirme el tirón de la presencia de Eric. ¿Tienes un minuto?, preguntó Eric sacándome de mis pensamientos. Asentí, tratando de parecer compuesta. Mientras me acercaba a su escritorio sentí una mezcla de emoción y miedo. Después de todo, él era mi jefe y esto estaba tan mal, pero eso no impidió el revoloteo en mi estómago. Mira eso, dijo señalando una carpeta en el escritorio. Nuestros dedos se rozaron cuando la tomé, y en ese instante una descarga de electricidad recorrió mi cuerpo. Me congelé, mi respiración se detuvo en mi garganta, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y todo en lo que podía concentrarme era en el calor que irradiaba de su mano. Fue un momento que se sintió a la vez emocionante y aterrador, los límites que había establecido para mí misma comenzando a desdibujarse. Los ojos de Eric se clavaron en los míos y pude ver algo cambiando entre nosotros. Había una intensidad que hablaba por sí misma, una promesa no dicha que colgaba pesadamente en el aire. Esto va a ser un gran proyecto, dijo, pero apenas lo escuché. Mi mente estaba corriendo, consumida por la conexión que de repente se sentía innegable. Sí, se ve bien, logré responder. Mi voz apenas un susurro, podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, el éxtasis de su proximidad abrumador. Fue un momento que se sintió cargado de posibilidades y me encontré queriendo dejarme llevar, explorar la química que estaba chisporroteando entre nosotros. Mientras nuestras miradas se sostenían, supe que me enfrentaba a una elección.
Podía retirarme, aferrarme a la seguridad de mi matrimonio, o podía inclinarme hacia este momento, abrazar la oleada de emociones que Eric despertaba en mí. El silencio entre nosotros era ensordecedor, y podía sentir el peso de la decisión colgando en el aire. ¿Estás bien?, preguntó Eric, un atisbo de preocupación en su voz. La forma en que me miraba me hizo sentir vista de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Quería decirle que estaba más que bien, que me sentía viva de una forma que me emocionaba y me aterraba. En su lugar asentí, mis labios curvándose en una pequeña sonrisa. Sí, solo un poco sorprendida, respondí, mi corazón latiendo rápidamente. Él se rió suavemente y el sonido envió una emoción a través de mí. Podía sentir las murallas que había construido alrededor de mi corazón comenzando a desmoronarse pieza por pieza. No te preocupes, dijo su voz baja e invitante, prometo que no muerdo, a menos que quieras que lo haga. El brillo juguetón en sus ojos casi me hizo reír, pero también envió una ola de calor a través de mí. Podía sentir cómo la tensión cambiaba, transformándose en algo más potente, una mezcla embriagante de deseo y peligro. Tal vez lo quiera, dije sorprendida por mi propia audacia. ¿Era un coqueteo o un baile al borde de algo prohibido? La emoción de todo me exaltaba, incluso cuando una pequeña voz en el fondo de mi mente me advertía que me detuviera. Él se acercó más, el espacio entre nosotros reduciéndose. Entonces hagamos de este proyecto un éxito, ¿de acuerdo?, dijo su voz, un susurro seductor. Asentí, mi pulso acelerándose mientras luchaba contra el impulso de inclinarme hacia él para cerrar la distancia que se sentía eléctrica. Cuando me giré para irme, no pude sacudirme la sensación de que todo había cambiado en ese solo momento. La oficina, el proyecto, incluso Tom, todo se sentía diferente. Estaba parada en el precipicio de algo emocionante y aterrador, y sabía que no podía volver a como eran las cosas antes. Me había dejado llevar por la corriente y no había forma de negar la emoción del viaje que tenía por delante. Ese día, cuando entré en la oficina, el zumbido familiar de las luces fluorescentes se mezclaba con el sonido de mis tacones chocando contra el suelo pulido. Mi corazón latía rápidamente cuando vi a Eric, mi jefe, apoyado casualmente contra su escritorio. Había algo en la forma en que se sostenía, una confianza que me atraía como a una polilla a la luz. La tensión en el aire era palpable y por un momento sentí que apenas podía respirar. Mis pensamientos volvieron a Tom, mi esposo, que aún dormía en casa, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Él era todo lo que había querido y sin embargo allí estaba yo, de pie frente a un hombre que encendía algo profundo dentro de mí. Podía sentir la adrenalina recorriendo mis venas, mezclándose con la culpa que intentaba abrirse camino hacia la superficie. ¿Qué estoy haciendo aquí?, me pregunté, la pregunta resonando en mi mente. Eric captó mi mirada, sus ojos oscuros con una intensidad que hizo que mi corazón se saltara un latido. Era como si pudiera ver a través de mí, leyendo los pensamientos que desesperadamente intentaba ocultar. Había un desafío en su mirada, una chispa de deseo que me dejó sin aliento. Me sentía expuesta, pero extrañamente emocionada. «Llegas tarde, Sara», dijo su voz baja y burlona. «Pensé que tendría que venir a buscarte. Perdí la noción del tiempo», respondí, forzando una sonrisa casual, aunque mi interior estaba de todo menos calmado. Intenté concentrarme en los archivos apilados en mi escritorio, pero su presencia era abrumadora. Cada vez que levantaba la vista lo veía observándome, con esa misma sonrisa en los labios. «Revisemos el proyecto juntos», sugirió acercándose más. El aroma de su colonia me envolvió como un cálido abrazo. Asentí, mi voz apenas un susurro. Claro, mientras nos sentábamos uno al lado del otro podía sentir el calor que emanaba de él. Se inclinó señalando la pantalla y sentí una descarga cuando nuestras manos se rozaron. Fue solo un toque fugaz, pero envió una ola de electricidad a través de mí. Levanté la mirada encontrando sus ojos y había una promesa no dicha colgando entre nosotros. «¿Sentiste eso?», quería preguntar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. «Sara», dijo rompiendo el silencio, su tono de repente serio, «necesito que seas honesta conmigo. ¿Eres feliz en tu matrimonio?». La pregunta me tomó por sorpresa y dudé. Mi corazón latió rápidamente y sentí una oleada de emociones, miedo, emoción y un toque de anhelo. «No lo sé», finalmente admití, mi voz temblando ligeramente. «Las cosas han cambiado». Los ojos de Eric se suavizaron y por un momento vi algo vulnerable en él. «Mereces ser feliz», dijo suavemente, «todos lo merecemos». La sinceridad en su voz hizo que mi estómago se retorciera con una mezcla de culpa y deseo. Sabía que debía alejarme, pero en cambio
Me encontré inclinándome más cerca. Nuestra conversación fluyó con facilidad, como si fuéramos viejos amigos reconectando después de años. Nos reímos de chistes compartidos y me encontré olvidando el mundo fuera de las paredes de la oficina. La conexión entre nosotros era innegable y con cada momento que pasaba, la tensión crecía más espesa, era embriagador y quería más. Luego vino el primer mensaje. Continuemos esta conversación más tarde, me escribió Eric esa misma noche. Mi corazón se aceleró al leer las palabras, mis dedos temblando sobre la pantalla mientras respondía. Me encantaría. Lo que comenzó como mensajes inocentes pronto se intensificó. Cada intercambio estaba cargado con una mezcla de coqueteo y atrevimiento, y pronto las líneas comenzaron a desdibujarse. No puedo dejar de pensar en ti, confesó una noche, y mi respiración se atascó en mi garganta. Sabía que debía sentirme culpable, pero en lugar de eso sentí una oleada de emoción. Cuanto más hablábamos, más me encontraba perdida en fantasías que nunca pensé que llegaría a considerar. Imaginaba cómo sería besarlo, sentir sus manos sobre mí, perderme en el calor del momento. La emoción de nuestros deseos ocultos se volvió casi adictiva, incluso cuando la culpa me devoraba. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le escribí una noche, mi corazón latiendo con fuerza mientras pulsaba enviar. La respuesta llegó casi al instante. Te quiero, Sara. Más de lo que imaginas. Cada mensaje era un vaivén, una danza de secretos que me dejaba deseando más. Estaba caminando por una cuerda floja, equilibrando mi vida con Tom y la atracción embriagante de Eric. La emoción de la persecución era emocionante, pero el peso de mis elecciones comenzó a asentarse pesadamente sobre mis hombros. Sabía que estaba navegando en aguas peligrosas, pero el encanto de lo desconocido era demasiado tentador para resistir. Cada mensaje secreto, cada mirada robada en la oficina me sumergía más en un mundo que nunca pensé que exploraría. Y a medida que pasaban los días, me sentí parada al borde, sabiendo que un pequeño empujón podría cambiarlo todo. Recuerdo el momento en que entré en la oficina ese día. El aire se sentía espeso con tensión, casi eléctrico. Mi corazón se aceleró cuando vi a Eric al otro lado de la habitación. Era mi jefe, pero había algo innegablemente provocador en él. Su traje ajustado se ceñía a su cuerpo perfectamente y sus ojos, esos ojos contenían un desafío que me resultaba difícil de resistir. Mientras avanzaba, los recuerdos de Tom, mi esposo, se deslizaban en mi mente. Estaba en casa, probablemente acurrucado en el sofá, ajeno al torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. Tom era amable y confiable, pero algo había comenzado a desvanecerse entre nosotros. Era como si estuviera viviendo en dos mundos, uno mundano y seguro, y el otro emocionante y peligroso. Eric levantó la mirada, su mirada fijándose en la mía. Era una mezcla de desafío y deseo atrayéndome. Llegas tarde, dijo casualmente, una sonrisa juguetona en sus labios. Tráfico, respondí tratando de sonar despreocupada, pero mi voz me traicionó, teñida de nerviosismo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué estoy haciendo aquí? La pregunta resonaba en mi mente, pero la aparté, concentrándome en la tarea en cuestión. La oficina estaba tranquila, excepto por el zumbido de las computadoras y el ocasional crujido de papel. Me senté en mi escritorio tratando de concentrarme en los informes frente a mí. Pero cada vez que miraba a Eric sentía esa chispa otra vez. Era embriagador y aterrador todo a la vez. A medida que avanzaba el día podía sentir la tensión entre nosotros creciendo. Era como si estuviéramos atrapados en un baile no dicho, cada movimiento acercándonos más. Me preguntaba si podía sentir mi tormento, sabía que estaba casada, le importaba. ¿Puedes quedarte hasta tarde?, preguntó Eric de repente, rompiendo mi tren de pensamiento. Necesito tu ayuda con un proyecto. Dudé mirando el reloj. Claro, puedo hacer eso. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Más tarde, cuando la oficina se vació y el silencio nos envolvió, me encontré sentada frente a él, el escritorio separándonos, pero sintiendo como si fuera un velo delgado. Hablamos sobre el trabajo, pero la conversación rápidamente cambió a temas más personales. Nunca te imaginé como alguien que se queda tarde, dijo recostándose en su silla, un destello juguetón en sus ojos. Usualmente no lo hago, admití, sintiendo que un rubor se extendía por mi cuello. Pero supongo que estoy llena de sorpresas. Él rió y en ese momento nuestras miradas se encontraron otra vez, espesando la atmósfera con palabras no dichas. Sentí un tirón hacia él, una atracción magnética que no podía ignorar. ¿Y si te dijera que encuentro las sorpresas emocionantes?, preguntó su voz baja y suave. El calor en la habitación aumentó y pude sentir mi corazón latir fuertemente en mi pecho. Podría tomarme la palabra, respondí mi voz,
apenas un susurro atreviéndome a inclinarme hacia el momento. Mientras hablábamos, la química entre nosotros se volvió innegable. Podía verlo en la forma en que me miraba, en la forma en que sus dedos tocaban ligeramente el escritorio, casi con impaciencia. Entonces, sin previo aviso, extendió la mano rozando sus dedos contra los míos mientras señalaba un documento. El toque envió una descarga de electricidad a través de mí y apenas pude respirar. Levanté la mirada y nuestras miradas se encontraron otra vez, una comprensión silenciosa pasando entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo?, pensé, pero la pregunta quedó sin hacer. ¿Estás bien?, preguntó, preocupación impregnando su tono, pero podía ver el deseo bajo la superficie. Solo sorprendida, logré decir sintiendo el calor subir a mis mejillas. Lo inesperado puede ser bueno, dijo inclinándose ligeramente. Puede llevarnos a lugares interesantes. La tensión era palpable y mi mente corría con posibilidades. Estaba parada al borde de algo emocionante y peligroso, y parte de mí quería sumergirme de lleno. ¿Y si tomamos algo?, sugirió Eric, su voz suave como la seda. Dudé, sabiendo las implicaciones de una invitación así, pero la emoción de lo desconocido era demasiado tentadora. Está bien, dije, sorprendida por mi propia audacia. Mientras caminábamos hacia el bar cercano, cada paso se sentía cargado de anticipación. Podía sentir la adrenalina recorriéndome, agudizando mis sentidos. Encontramos un rincón tranquilo y mientras nos acomodábamos, la conversación fluyó sin esfuerzos. Nuestras risas se mezclaban con el ruido del bar, pero había un trasfondo de algo más. Su mirada se posaba en mí y podía sentir el calor entre nosotros intensificarse. Esto fue una buena idea, dije, tomando un sorbo de mi bebida, tratando de ocultar el nerviosismo que burbujeaba dentro de mí. Lo fue, respondió Eric, su voz baja mientras se inclinaba más cerca. Quería pasar tiempo contigo fuera de la oficina. Mi corazón latió rápidamente ante sus palabras. No pensé que me notaras, confesé, sorprendida por la vulnerabilidad que salía de mí. Notarte, ¿cómo no iba a hacerlo?, dijo, su mirada perforándome. Es difícil ignorarte. Una chispa se encendió en el aire y de repente todas las murallas que había construido a mi alrededor comenzaron a desmoronarse. Podía sentir cómo la química crecía, el momento estirándose entre nosotros. Entonces, sin pensarlo, me incliné más cerca, nuestros labios casi tocándose. En ese latido del corazón todo lo demás desapareció. Éramos solo nosotros, atrapados en un torbellino de deseo y tentación. Y entonces, en un momento imprudente, lo besé. Fue un roce suave al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo, algo que encendió un fuego dentro de mí. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y todo lo que pude sentir fue a él. Entré en la oficina, mi corazón golpeando en mi pecho. El aire se sentía pesado, cargado de palabras no dichas y posibilidades. Ahí estaba Eric, mi jefe, apoyado contra su escritorio, una sonrisa diabólica en sus labios. No pude evitar notar cómo su presencia parecía llenar la habitación, un tirón magnético que me atraía más. Mientras me acercaba, mi mente se desvió hacia Tom, mi esposo, que estaba en casa durmiendo pacíficamente. El contraste era fuerte, la calidez y comodidad de Tom contra el peligro emocionante que Eric representaba. Sacudí la cabeza levemente tratando de aclarar los pensamientos que nublaban mi mente, pero solo se hacían más fuertes. «Hola», dijo Eric, su voz baja e invitante me envió escalofríos por la columna. «Parece que podrías usar un descanso». «¿En serio?» Pensé que teníamos una fecha límite, respondí forzando un tono ligero, aunque mi corazón latía por la intensidad de su mirada. Había algo en sus ojos, un desafío, un deseo que me hacía cuestionar todo. «¿Qué es la vida sin un poco de diversión?», contraatacó, dando un paso más cerca. Podía sentir el calor que irradiaba de él y me costó todo no dar un paso atrás. «Además, creo que hacemos un buen equipo». «¿En serio?», pregunté, mi voz apenas un susurro, pero en el fondo sabía la respuesta. Había una chispa innegable entre nosotros, una conexión eléctrica imposible de ignorar. «¿Sabes que sí?», dijo, su sonrisa ensanchándose. «Digamos que veo un potencial en ti que va más allá de tus informes». Mi respiración se entrecortó. «¿Qué quieres decir?», pregunté fingiendo inocencia, pero la forma en que me miraba dejaba claro que no estaba hablando de trabajo. «Exploremos esto un poco más», dijo, su voz bajando a un susurro conspirativo. Sentí una oleada de adrenalina. «¿Qué dices?», dudé, dividida entre la vida que había construido con Tom y la tentadora atracción de lo desconocido. «No lo sé, Eric, esto no está bien». «Bien», repitió con un tono burlón. «Lo correcto a menudo es aburrido, ¿no crees?».
Tragué con fuerza, mi corazón latiendo rápidamente. La tensión entre nosotros era palpable, espesando el aire como una tormenta a punto de estallar. No puedo simplemente olvidarme de todo. ¿Quién dice que tienes que hacerlo?, desafió. Esto se trata de ti, de lo que quieres. Solo por un momento permítete sentir. Y en ese momento todas mis reservas se derritieron. Casi podía escuchar el latido de mi pulso, ahogando la voz de la razón. ¿Qué me estaba pasando? Estaba aquí coqueteando con el peligro y una parte de mí estaba emocionada por ello. Está bien, dije finalmente, la palabra escapando de mis labios antes de que pudiera detenerme. Solo por un momento, la sonrisa de Eric se ensanchó y pude ver el triunfo en sus ojos. Eso es todo lo que pido, disfrutemos esto. Mientras hablábamos, la conversación fluyó sin esfuerzo, cada palabra atrayéndome más a su mundo. Podía sentir la química chisporroteando entre nosotros, encendiendo un fuego que era imposible de extinguir. Cada risa compartida, cada mirada prolongada me hizo olvidar a Tom, olvidar todo lo que había conocido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es romper las reglas?, preguntó Eric, su voz baja y seductora. Me mordí el labio, mi corazón latiendo rápidamente ante el pensamiento. A veces, pero ¿y si todo sale mal? Tal vez no lo haga, tal vez sea la mejor decisión que tomes. Sus ojos se clavaron de una promesa que envió escalofríos por mi columna. No podía negar el tirón que sentía hacia él. Era como si hubiera despertado algo dentro de mí, que había enterrado por mucho tiempo. Eres peligroso, dije medio en broma, medio en serio. Solo si me lo permites, respondió la esquina de su boca levantándose en esa sonrisa infuriantemente encantadora. Me reí, pero fue una risa nerviosa, como si estuviera parada al borde de un precipicio lista para saltar. Debería volver al trabajo, dije obligándome a sonar despreocupada. Solo una bebida después del trabajo, sugirió, su voz suave como la seda. ¿Qué dices? Dudé, el peso de mi vida presionando sobre mí. ¿Y qué le diría a Tom? Dile que estás trabajando hasta tarde, dijo Eric con un guiño. Solo una bebida, eso es todo. Sentí una emoción ante la idea, una mezcla de emoción y miedo girando dentro de mí. Está bien, una bebida, finalmente acepté, sabiendo bien que era una apuesta peligrosa. A medida que pasaba el día, sentí una mezcla de anticipación y ansiedad. Cada momento pasaba dolorosamente lento, hasta que finalmente el reloj marcó el final del día. Mi corazón latía con fuerza mientras tomaba mis cosas, lista para encontrarme con él. Cuando entré en el bar, Eric ya estaba allí, apoyado contra el mostrador con una bebida en la mano, luciendo encantador sin esfuerzo. «Llegaste», dijo, sus ojos iluminándose al verme. «Claro», respondí tratando de sonar casual, pero las mariposas en mi estómago me traicionaron. Nuestra conversación fluyó con facilidad, las risas punteando el aire a nuestro alrededor. Pero pronto la atmósfera cambió. La química entre nosotros era palpable. «¿Crees en el destino?», preguntó Eric de repente, su mirada fija en la mía. «No lo sé», admití sintiéndome vulnerable bajo su intensa mirada. «Creo que solo es coincidencia». Se inclinó más cerca, su voz baja y ronca. «Creo que estábamos destinados a encontrarnos». Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó, suavemente al principio, luego más profundo. Fue un beso lleno de anhelo y desesperación, encendiendo cada deseo latente dentro de mí. Estaba atrapada en el momento, mi mente corriendo, sabiendo que debería alejarme, pero no pude. El beso fue embriagador, haciéndome olvidar todo lo demás, incluida la vida que había construido con Tom. En ese momento fugaz me sentí viva, atrapada entre el éxtasis de lo desconocido y el peso de mi realidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué aquí? Todo lo que sabía era que ya no podía retroceder. A medida que las mentiras se acumulaban a mi alrededor como hojas en otoño, sentía el peso de mis decisiones presionando más fuerte con cada día que pasaba. Me despertaba en mi propia cama, al lado de Tom, y aún así mi corazón latía con fuerza al pensar en Eric. Logré sonreír a Tom durante el desayuno, la calidez de su presencia mezclada con la fría realidad de mi vida secreta. «Hoy estás muy callada», comentó, sus ojos buscando en los míos algún indicio de algo raro. «Solo pensando en el trabajo», respondí forzando alegría en mi tono. «Tengo mucho que hacer». Él asintió, satisfecho con mi respuesta mientras tomaba un sorbo de mi café, sintiendo la culpa burbujear bajo la superficie. En la oficina la atmósfera era eléctrica. Caminé por las puertas de cristal y ahí estaba él, Eric. Estaba junto a su escritorio, apoyado casualmente, pero no había nada casual en la forma en que me miraba. Su mirada se sentía como una chispa, encendiendo una llama que sabía que no debía alimentar. Aún podía escuchar la risa de Tom en mi mente,
pero se desvanecía en el fondo mientras los ojos de Eric se encontraban con los míos. «Buenos días», dijo Eric, su voz suave e invitante. «¿Lista para otro día de caos?» «Siempre», respondí tratando de sonar despreocupada, pero por dentro era una tormenta de emociones conflictivas. Sabía que tenía un esposo esperándome en casa, pero allí estaba, atraída por este hombre que hacía que mi corazón latiera de una forma que era tanto emocionante como aterradora. A medida que pasaba el día, traté de concentrarme en mis tareas, pero mi mente seguía desviándose hacia Eric. El recuerdo de nuestro último encuentro aún estaba fresco, la forma en que había tocado mi mano, la forma en que sus ojos habían sostenido promesas que tenía demasiado miedo de reconocer. Lo pillé observándome más de una vez, una sonrisa burlona en sus labios como si pudiera leer mis pensamientos. Me enviaba escalofríos por la columna, tanto emocionantes como aterradores. «¿Estás bien?», preguntó durante el almuerzo, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo lo escuchara. «Pareces un poco distraída». Me encogí de hombros tratando de aparentar indiferencia. «Solo cansada, supongo». «Semana larga». Se inclinó más cerca, el espacio entre nosotros cargado de tensión. «Siempre puedes hablar conmigo, ¿sabes?». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. Quería decirle todo, las dudas, la culpa, el anhelo, pero no podía. En lugar de eso, sonreí débilmente. «Gracias, lo aprecio». A medida que el día se alargaba, me encontré evitando las llamadas de Tom, mi corazón acelerándose cada vez que mi teléfono vibraba con su nombre. Estaba viviendo dos vidas, una llena de amor y compromiso y la otra eléctrica con deseo y peligro. Cada mensaje de Eric enviaba mariposas girando en mi estómago, recordándome la emoción que venía con el secreto. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama junto a Tom, sentí el peso de mis mentiras sofocándome. Él me envolvió con su brazo acercándome y cerré los ojos con fuerza tratando de alejar los pensamientos de Eric. «¿Estás bien?», murmuró Tom, su voz espesa de sueño. «Sí, solo un poco cansada», susurré tratando de sonar convincente. «No trabajes demasiado», dijo besando mi frente. Quería gritar que estaba trabajando demasiado para mentirle, pero en su lugar solo asentí, sintiendo la culpa roerme. Al día siguiente la tensión en la oficina alcanzó un punto de ebullición. Estaba en la sala de descanso, sirviéndome una taza de café cuando Eric entró. El momento en que nuestras miradas se encontraron, sentí como si el mundo exterior se desvaneciera. «¿Te apetece charlar?», preguntó, apoyado casualmente contra la encimera. «Claro», respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Nos movimos a un rincón más tranquilo y el aire entre nosotros crujía de anticipación. «He estado pensando en nuestra última conversación», dijo, sus ojos buscando los míos. «Hay algo entre nosotros, ¿verdad?». Abrí la boca para protestar, para negarlo, pero las palabras no salieron. En su lugar solo asentí lentamente. «Lo hay». Su sonrisa era embriagadora, hasta así, lo sabía, solo estamos fingiendo, ¿verdad? Quería gritar que no estaba fingiendo, que estaba atrapada en una red creada por mí misma. Pero en lugar de eso, simplemente aparté la mirada, la culpa inundando mis sentidos. «No puedo», susurré, sintiendo las lágrimas acumularse en las esquinas de mis ojos. «¿Por qué no?», presionó acercándose más. «¿Qué te detiene?». Pensé en Tom, en la vida que habíamos construido juntos. «Tengo un esposo», dije apenas un susurro. La expresión de Eric cambió, la decepción nublando sus rasgos. «¿Y eso te hace infeliz?». Dudé. «No, no es tan simple». «Entonces, ¿por qué no explorar esto, sea lo que sea entre nosotros?», insistió, una mezcla de frustración y anhelo en su voz. Respiré profundamente, el peso de mis elecciones cayendo sobre mí. «Porque tengo miedo», admití, mi voz temblando. «No quiero herir a nadie». «A veces tenemos que ser egoístas», dijo suavemente, su mirada fija en la mía. «¿Qué hay de tu felicidad?». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas de implicaciones. Sentí un temblor de anhelo ante la idea de lo que podríamos tener, pero también sentí el aplastante peso de mi realidad. «Necesito pensar», logré decir girándome antes de perderme en su mirada. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, supe que mi corazón estaba dividido. El amor que tenía por Tom se sentía como una jaula, mientras que la atracción hacia Eric era una llama salvaje, amenazando con consumir todo a su paso. Tenía que encontrar una manera de reconciliar los dos. Pero en ese momento todo lo que podía sentir era el peso de mis mentiras acumulándose, sofocándome. Cuando entré en la oficina esa mañana, el aire se sentía espeso, casi eléctrico. Podía sentir mi corazón latiendo rápidamente cuando mis ojos se posaron en Eric, mi jefe. Estaba apoyado contra su escritorio, los brazos cruzados,
y una mirada divertida pero desafiante en sus ojos. La forma en que me miraba hacía que mi estómago se revolviera, y tuve que recordarme que era una mujer casada, un hecho que se sentía extrañamente distante en ese momento. Tom, mi esposo, estaba en casa durmiendo plácidamente. Pensé en él por un momento fugaz, la calidez de nuestra cama, el sonido de su respiración suave. Pero el contraste entre esa comodidad y el torrente de adrenalina que corría por mis venas era fuerte. Sentí que estaba parada al borde de algo que no estaba segura de querer saltar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé, mi mente corriendo. Debería haberme concentrado en los informes apilados en mi escritorio, pero todo lo que podía pensar era en la forma en que la mirada de Eric parecía atraerme. Era una mezcla de desafío y deseo que hizo que mis mejillas se calentaran. Intenté sacudir esa sensación, pero se aferró a mí como una segunda piel. «Buenos días», dijo Eric, su voz suave e invitante. «¿Lista para afrontar el día?» «Claro», respondí, tratando de mantener un tono ligero, aunque mi pulso se aceleraba. Era muy consciente de la forma en que su camisa se ajustaba a su cuerpo, la forma en que su cabello oscuro caía perfectamente. Podía sentir mi resolución desvaneciéndose y eso me asustaba. Mientras me acomodaba en mi escritorio lo vi mirarme más de una vez. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía como si tuviéramos una conversación silenciosa. Había una tensión que hervía justo debajo de la superficie, una que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Sabía que debía concentrarme en mi trabajo, pero en cambio me encontraba soñando despierta sobre cómo sería estar con él. Más tarde esa tarde, Eric me llamó a su oficina. Mi corazón latía rápidamente mientras caminaba hacia él, una mezcla de emoción y miedo girando dentro de mí. ¿Puedes quedarte un poco más tarde hoy?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Necesito ayuda con un proyecto. Por supuesto, dije, mi voz firme a pesar del caos dentro de mí. Sentí una emoción ante la idea de pasar más tiempo a solas con él. Cuando finalmente el reloj se acercó a las 5, me encontré nuevamente en la oficina de Eric, la puerta cerrada detrás de nosotros. La atmósfera estaba cargada y sentí una oleada de anticipación. Comenzamos a hablar del proyecto, pero mi mente seguía divagando. Podía ver la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba, la forma en que gesticulaba con pasión. Era difícil no sentirse atraída. Entonces, en un momento que se sintió tanto accidental como intencional, Eric rozó sus dedos contra los míos mientras alcanzaba un documento. El contacto envió un escalofrío por mi columna y jadeé suavemente. Nuestras miradas se encontraron y el aire entre nosotros crujió con palabras no dichas. Estaba muy consciente de cada centímetro de mi cuerpo, vivo con un deseo que nunca había sentido antes. «¿Lo sentiste?», susurró su voz baja e intensa. «No lo sé», balbuceé, mi corazón latiendo rápidamente, «tal vez». «No pretendamos que no haya algo entre nosotros», dijo, su mirada fija en la mía. «No puedo ignorarlo y no creo que tú tampoco puedas». El desafío en su voz envió una emoción a través de mí. Quería negarlo, alejarlo, pero en su lugar me encontré inclinándome más cerca. El momento se sentía monumental, como estar de pie al borde de un acantilado, lista para saltar hacia lo desconocido. A medida que pasaban los días, nuestros intercambios se volvieron más cargados. Los mensajes volaban de un lado a otro, cada uno más atrevido que el anterior. Me sentí emocionada y aterrada al mismo tiempo. La emoción de nuestro secreto añadió una capa embriagante a mi vida que de otra manera sería mundana. A menudo pensaba en Tom y la culpa me roía, pero la emoción de mi conexión con Eric era imposible de ignorar. Entonces llegó el día en que Eric sugirió que fuéramos a tomar algo después del trabajo. «¿Qué dices?», preguntó, una sonrisa juguetona en sus labios. «Claro, ¿por qué no?», respondí, mi corazón latiendo con fuerza ante la idea de estar a solas con él fuera de la oficina. La decisión se sintió impulsiva, pero en ese momento no pude resistirme. Mientras caminábamos hacia el bar, la tensión entre nosotros era palpable. Hablamos sobre el trabajo, pero la corriente subyacente de atracción era innegable. Podía sentir su mirada fija en mí y eso me enviaba escalofríos por la columna. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. «¿Puedo confesarte algo?», preguntó, inclinándose más cerca, su aliento cálido contra mi piel. «¿Qué es?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No puedo dejar de pensar en ti, me está volviendo loco», confesó, sus ojos oscuros con deseo. Sentí mis mejillas ruborizarse, una mezcla de emoción y miedo inundando mi sistema. «Yo siento lo mismo», admití, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. En ese momento todo cambió, la química entre nosotros se encendió, llevando a un beso que se sintió tanto imprudente como emocionante.
Fue un momento fugaz, pero me dejó sin aliento y deseando más. Cuando me aparté supe que esto era solo el comienzo de algo que nunca hubiera anticipado. Volver a la oficina después de esa noche fue un desafío. Estaba llena de una mezcla embriagante de emoción y ansiedad. Aún podía sentir el calor de sus labios en los míos y cada mirada que intercambiaba con él se sentía como un juego peligroso. Compartimos sonrisas secretas y miradas prolongadas, cada una un recordatorio silencioso de en qué nos habíamos metido. Era muy consciente del riesgo que estaba tomando, pero la atracción era demasiado fuerte para ignorarla. Me encontré queriendo más, incluso mientras luchaba con la realidad de lo que estaba arriesgando. El pensamiento de Tom se cernía en el fondo de mi mente, pero la emoción de estar cerca de Eric era embriagadora. Había cruzado una línea y ahora no había vuelta atrás. Me paré en la entrada de la oficina, el aire pesado con una tensión eléctrica que parecía vibrar a través de mí. Mientras avanzaba, mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una emoción que no podía explicar del todo. Allí estaba él, Eric, mi jefe, apoyado casualmente contra su escritorio, su cabello oscuro ligeramente despeinado y su mirada fijándose en la mía con una intensidad que me envió escalofríos por la columna. «Llegas tarde», dijo, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Su voz era baja e invitante, haciendo que mi estómago se retorciera de una forma que no había sentido en años. Tragué saliva, obligándome a concentrarme. «Pensé que habíamos terminado por hoy», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Pero por dentro era un torbellino de emociones conflictivas. En casa Tom estaba dormido, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. El recuerdo de nuestra tranquila noche juntos se sentía como un eco distante, eclipsado por la adrenalina que recorría mis venas en ese momento. Eric se acercó más, el espacio entre nosotros cargado con un desafío no dicho. Quería repasar algunas cosas para el proyecto, es importante. Sus ojos brillaban con una mezcla de travesura y algo más profundo, algo peligrosamente cercano al deseo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensé, la pregunta resonando en mi mente como el llamado de una sirena. Estaba arriesgando todo, mi matrimonio, mi estabilidad, y sin embargo allí estaba completamente cautivada. Mientras comenzaba a hablar sobre el proyecto me resultaba difícil concentrarme. La forma en que se inclinaba, el tenue aroma de su colonia, todo me envolvía. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo atrayéndome como una polilla a la llama. ¿Entiendes lo que digo? Su voz rompió mis pensamientos, tirándome de vuelta. Asentí, aunque mi mente aún estaba dando vueltas. Sí, claro, solo dudé, buscando las palabras correctas, pero todo lo que podía pensar era en lo cerca que estaba, en cómo su presencia parecía consumir la habitación. Bien, solo quiero asegurarme de que estemos en la misma página. Se alejó un poco, pero su mirada permaneció fija en mí, como si pudiera ver a través de mi alma. La tensión colgaba pesadamente en el aire y podía sentir el peso de nuestros secretos compartidos presionando sobre nosotros. ¿Alguna vez sabría la verdad sobre Tom? ¿Le importaría? Esa noche todo cambió. Eric me pidió que me quedara hasta tarde y me encontré diciendo que sí sin pensarlo. El momento en que acepté, una emoción recorrió mi cuerpo. Se sentía liberador y aterrador a la vez. Pasamos horas bajo la luz tenue de la oficina, la conversación fluyendo fácilmente, adornada con risas y miradas fugaces que hacían que mi corazón se acelerara. «¿Sabes?», dijo Eric recostándose en su silla y mirándome con un destello juguetón en los ojos. «No pensé que realmente aceptarías quedarte, la mayoría solo quiere salir a tiempo». Sonreí, sintiendo una calidez extenderse por mí. «Bueno, supongo que no soy como la mayoría». Su mirada se volvió seria por un momento, buscando la mía. «Eres diferente, puedo verlo». La conexión era innegable, una chispa encendida entre nosotros que no podía ignorar. Me sentí viva de una manera que no lo había estado en mucho tiempo. Los siguientes días fueron una ráfaga de momentos robados y sonrisas secretas. Cada mirada compartida con Eric se sentía como una promesa, un acuerdo silencioso de que ambos estábamos bailando al borde de algo peligroso. Luego vino el día que cambió todo. Eric rozó sus dedos contra los míos mientras me mostraba un archivo de proyecto, y fue como si el mundo a nuestro alrededor se disolviera. Una descarga de electricidad recorrió mi cuerpo, encendiendo cada terminación nerviosa. Mi respiración se detuvo y levanté la mirada para encontrarlo mirándome con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. «¿Lo sentiste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de formar palabras. El momento se sentía cargado, lleno de deseos y posibilidades no dichas. Ya no había vuelta atrás.
Estaba atrapada en una corriente de la que no podía escapar. Nuestros mensajes comenzaron esa noche, juguetones y coquetos, cada uno empujando los límites de nuestra creciente conexión. Sentí una emoción cada vez que mi teléfono vibraba, una mezcla de emoción y culpa. Tom siempre estaba en el fondo de mi mente, pero el atractivo de Eric era demasiado embriagador para resistirse. Luego llegó la invitación para tomar algo. Mi corazón latió rápidamente cuando vi el mensaje parpadear en mi pantalla. Hora feliz cerca, ¿te animas? Miré la pantalla, mi corazón golpeando en mi pecho. ¿Qué le diría a Tom? Las mentiras comenzaron a formarse en mi mente, pero la emoción del momento ahogó las dudas. Claro, necesito una bebida, respondí, la emoción de la rebeldía enviando una oleada a través de mí. Cuando me encontré con Eric en el bar, el aire estaba denso con una tensión no dicha. La química entre nosotros era innegable mientras hablábamos de trabajo, pero nuestras miradas estaban llenas de significado que trascendía lo mundano. «Sabes», dijo inclinándose más cerca, «he disfrutado nuestro tiempo juntos más de lo que esperaba». Yo también, admití, mis mejillas ruborizadas. Entonces, sin pensarlo, me incliné más cerca y nuestros labios se encontraron en un suave y tentativo beso. Fue eléctrico, una chispa encendida entre nosotros que encendió un fuego que no podía controlar. El mundo a nuestro alrededor desapareció y por ese momento éramos solo nosotros. Pero cuando me alejé, la realidad se estrelló contra mí. Tom, mi esposo, estaba esperándome en casa, ajeno al caos que se desarrollaba en mi corazón. Las mentiras seguían acumulándose y sentía el peso de mis decisiones presionando sobre mí. Puse una cara valiente para Tom, pero por dentro estaba dividida entre dos vidas, dos deseos. Cuando volví a la oficina después de esa noche embriagante, podía sentir la tensión entre Eric y yo, hirviendo justo debajo de la superficie. Las miradas robadas, las conversaciones cargadas. Era todo un juego peligroso y me estaba perdiendo en él. Entonces una noche Eric hizo una propuesta que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué piensas de un fin de semana afuera? Solo tú y yo. Mi respiración se detuvo, la idea de escapar con él era tanto emocionante como aterradora. Sabía las mentiras que tendría que tejer para cubrir mis huellas con Tom, pero la idea de negarme se sentía imposible. ¿Qué le diría a Tom?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Eric me miró, sus ojos oscuros e invitantes. ¿Podrías decir que vas a una conferencia, solo una pequeña mentira piadosa? Dudé, el peso de mi matrimonio presionando pesadamente sobre mi conciencia. Pero mientras miraba los ojos de Eric, sentí un tirón tan fuerte que supe que estaba al borde de cruzar una línea. Está bien, susurré, mi corazón latiendo con fuerza. Diré que sí. En ese momento tomé mi decisión, estaba entrando en lo desconocido, abrazando la pasión que se había encendido dentro de mí. Estaba eligiendo el deseo sobre la seguridad y con esa decisión todo cambió. Entré en la oficina y el aire se sentía diferente, estaba pesado, cargado con algo que no podía nombrar. Allí, apoyado casualmente contra su escritorio, estaba Eric, mi jefe, y de alguna manera mucho más que eso, tenía esta forma de atraer la atención, su presencia casi magnética. Mi corazón latía rápidamente mientras caminaba hacia él, recuerdos de Tom, mi esposo, deslizándose en un cielo tormentoso. Él estaba en casa, felizmente ajeno a lo que estaba sucediendo en mi pecho. Confiaba en mí y sin embargo allí estaba yo, de pie a unos pocos pies de la tentación. Buenos días, dijo Eric, su voz suave y profunda cortando la tensión. Sentí mi piel estremecerse bajo su mirada que parecía permanecer un momento demasiado largo. Había un desafío en sus ojos, una invitación no dicha que hizo que mi pulso se acelerara. Buenos días, respondí tratando de mantener mi voz firme. ¿Necesitabas algo? Solo quería repasar los detalles del proyecto contigo, dijo su sonrisa juguetona. Pero creo que podemos hacerlo un poco más interesante. ¿Qué quieres decir con interesante?, pregunté, frunciendo ligeramente el ceño, incluso cuando una emoción recorrió mi cuerpo. Se acercó más y pude oler su colonia amaderada y cálida. ¿Por qué no tomamos algo más tarde? Solo para discutir el proyecto, por supuesto. Su sonrisa me decía que sabía lo cargadas que estaban esas palabras. Dudé, la imagen del rostro de Tom parpadeando en mi mente. No lo sé, Eric, tengo planes esta noche. ¿Planes?, repitió levantando una ceja. ¿Con Tom? Su pregunta quedó en el aire, pesada con implicaciones. Sí, dije, mi voz apenas un susurro, pero había una parte de mí que quería decir que sí, que quería sentir esa emoción de nuevo. Vamos, me incitó, su tono juguetón, pero serio. Sabes que podríamos usar un poco de tiempo para conectar, solo nosotros dos.
Sin hablar de trabajo, solo una bebida. Me mordí el labio dividida entre la lealtad y el innegable tirón que sentía hacia él. Está bien, dije finalmente, la palabra sabiendo tanto emocionante como aterradora. Solo una bebida. A medida que avanzaba el día no podía sacudirme la sensación de sus ojos en mí, la forma en que atrapaba mi mirada y la sostenía un momento demasiado largo. Cada mirada enviaba una descarga de electricidad a través de mí, encendiendo un fuego que no sabía que tenía dentro. Pensé en Tom, en cómo me esperaría en casa y la culpa envolvía mi corazón como un vicio, pero el pensamiento de Eric tomó esa culpa y la retorció en algo más, algo emocionante. Cuando el reloj finalmente marcó las 5, me encontré parada frente a la puerta de la oficina, mi corazón latiendo mientras esperaba a Eric. Podía escuchar pasos acercándose y cuando apareció, la vista de él hizo que mi respiración se entrecortara. Lucía encantador sin esfuerzo en su camisa ajustada y jeans oscuros, una apariencia que era a la vez casual y cautivadora. ¿Lista?, preguntó, sus ojos brillando con picardía. Sí, vamos, respondí tratando de sonar casual, aunque mi estómago se retorcía de nervios. Caminamos hacia el bar cercano, el aire fresco de la noche apenas calmando el calor que se acumulaba entre nosotros. Mientras nos acomodábamos en un cómodo rincón, podía sentir la tensión crecer con cada sorbo de mi bebida. La conversación fluyó fácilmente, nuestras risas mezclándose con la suave música que sonaba de fondo. Se sentía natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. ¿Sabes?, dijo Eric, inclinándose hacia adelante un poco. Siempre he pensado que eres brillante, aportas mucho al equipo. Gracias, lo aprecio, respondí ruborizándome ligeramente, pero es solo trabajo. No, es más que eso, insistió, su mirada fija en la mía. Eres más que una simple empleada para mí. El aire entre nosotros se espesó, cargado de palabras y deseos no dichos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa lenta y seductora que me envió un escalofrío por la columna. Creo que sabes lo que quiero decir. Antes de que pudiera responder, extendió la mano a través de la mesa, rozando sus dedos contra los míos. El contacto fue eléctrico, encendiendo un fuego que recorrió mis venas. Bajé la mirada, mi corazón latiendo antes de encontrarme con su mirada de nuevo. Había una promesa allí, algo que hizo que mi respiración se acelerara. Eric, empecé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo un beso, dijo suavemente, su voz baja e irresistible. Eso es todo lo que pido. Dudé, dividida entre la emoción del momento y la realidad que me esperaba en casa. Pero la forma en que me miraba, con esa mezcla de deseo y desafío, hizo que mi determinación vacilara. Me incliné y antes de que pudiera pensarlo demasiado, nuestros labios se encontraron en un beso suave y tentativo que rápidamente se profundizó. Se sintió como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera, dejando solo a los dos, perdidos en este momento de puro, imprudente deseo. Cuando nos separamos, sin aliento y con los ojos abiertos de par en par, supe que había cruzado una línea. La emoción de lo que acabábamos de hacer hizo que mi corazón latiera rápidamente. Era muy consciente de la decisión que había tomado, y la parte de mí que se sentía libre y viva luchó ferozmente contra la culpa que me clavaba las uñas en la conciencia. ¿Qué estamos haciendo?, susurré, el peso de mis acciones asentándose sobre mí como un pesado sudario. Eric sonrió, una mezcla de triunfo y tentación. Estamos viviendo, ¿no es así? En ese momento sentí la emoción de la persecución, el ardiente deseo de dejar ir todo lo que había conocido. Quería rendirme a ese sentimiento, abrazar el caos de la pasión que me arrastraba. Y mientras lo miraba a los ojos no pude evitar preguntarme si estaba lista para abrazar este nuevo capítulo, uno que podría cambiarlo todo.